Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Patricia Sousa Flores. El nombre de la materia es Fundamento de Trabajo Social. Nombre de nuestro tema hacia la construcción del proyecto ético-político profesional. En el contenido de nuestro tema, de acuerdo con la construcción del proyecto político profesional en la realidad, en nuestra realidad, diría yo, vemos con gran preocupación que el sistema capitalista ha hecho de nuestra Colombia, podría decirlo así, de nuestra Colombia, una crisis económica muy drástica, ¿no? Entonces, con respecto a la crisis económica, dentro, no solamente con nosotros, sino solamente con los trabajadores de medianos y pequeños, trabajadores de medianos y pequeños, empresas que se tienen en el momento, y nos basamos que más que todo en esa lectura, en ese tema, que con respecto a esa crisis, el sistema económico ha estado decayendo. Sí, buenas noches, mi nombre es Luz Fanny Ríos. De la misma manera como acaba de complementar mi compañera Mónica, sobre este proceso del proyecto ético político profesional, hemos sacado ideas centrales del texto como son crisis del capital y ofensiva neoliberal, neoliberalismo y político social y servicios sociales, crisis y inflexiones en el servicio social, la necesidad y urgente respuesta profesional. Perdón. Jorge me concentró, pero bueno, sigo. Y la construcción del proyecto social ético-político. Entonces, todas estas ideas que tiene para la construcción de este proyecto es para poder sacar avante y ponerlo como en un contexto de lo que pasa en este momento. Si lo vemos en este momento como está el país, en este momento nos está relacionando prácticamente a la actualidad. Entonces es algo muy importante que nosotros como trabajadores sociales, que nos estamos preparando para ello, para poder ser ese puente ante la comunidad. Entonces es muy importante tener en cuenta estas notas. Siga, compañera. Nuestra palabra clave, pues en el tema, en el transcurso del tema, nuestra profesión ya se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos cuestionables y comprometidos con los intereses de los trabajadores y de nuestro sector subordinado. Bueno, entonces, perdón. Bueno, para sacar como sobre las citas como tal, pues quiero referirme a una muy especial que me llamó la atención, que fue del señor escritor Segundo Diego Palma, donde él comenta que la administración de servicios sociales es la base material sobre la cual el asistente social desarrolla el proceso educativo. Igualmente, en concordancia, el señor Serra dice que en la actualidad se comprueba una crisis en la materialidad del servicio social. Entonces, ya para concluir y cerrar nuestro tema, compañera. Bueno, vemos que nuestro tema nos hablaba mucho de nuestra profesión en el sector económico, en lo político. ¿Por qué? Porque pues en realidad, o sea, en resumen del tema que hemos tenido en estos momentos, nos queda muy claro que más que todo en el neoliberalismo ha afectado mucho, más que todo mucho en el sistema económico, en el sistema político, ¿sí? En la profesión como tal de cada uno, bueno, no solamente de nuestras profesiones, sino también de otras profesiones, ¿sí? Que el nivel de sistema económico, podría decir, del pago monetario y todo lo económico ha afectado mucho en base a nuestra profesión, ¿no? Como trabajadores sociales, más que todo en lo social. Y para concluir, compañeros, entonces, de acuerdo como a esa transformación, ¿sí? De los desafíos que hemos tenido los trabajadores sociales, ¿sí? Que ustedes ven el recuento que desde el inicio fue algo muy difícil,
pero ya en este momento tenemos la carrera como tal, ¿sí? Entonces, vemos que nosotros hacemos esa parte de intervención como trabajadores sociales, donde también podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que visitamos e igual de las comunidades. Y pues ese es nuestro enlace, compañeros. Muchas gracias. Entonces, les cedemos la palabra a ustedes para que nos comenten sobre el tema y ya después pues entraremos como al debate, ¿vale? Buenas noches a todas. Nosotros escogimos como tema un tema de concepto que habla sobre la vulnerabilidad y tiene como título La vulnerabilidad de lo social, una mirada de 3 discursos sobre lo vulnerable. El autor es Alexis Correa, de la revista Trabajo Social número 10, publicada en Medellín en diciembre del 2009. Para hablar de vulnerabilidad, nosotros nos remontamos al concepto que se tenía anteriormente, que era que algo vulnerable o algo en estado de vulnerabilidad se refería más que todo al contexto físico, al área geográfica donde se encontrara una población y no directamente a lo que la población estaba viviendo como persona o como individuo, es decir, una zona de alto riesgo, posibles focos de enfermedades, etcétera, propensos a derrumbe, y dependiendo del tipo de zona sí se calculaba el grado de vulnerabilidad. Como las compañeras del grupo anterior estuvieron mencionando el tema del capitalismo y del neoliberalismo, fue un paquete político-económico que las potencias utilizaron para disminuir las brechas de pobreza entre los países desarrollados y los países tercermundistas o mal llamados subdesarrollados. En nuestro ensayo que estuvimos analizando se centra más que todo en el contexto de vulnerabilidad en los países de América Latina. Sabemos que América Latina tiene un contexto diferente, ya que fueron países que pasaron por una época de colonización y por lo tanto los enfoques de vulnerabilidad han ido variando a través de la historia. Los 3 enfoques que nos habla César Correa, le vamos a estar haciendo un pequeño resumen de cada uno y al final un análisis contrastando estos 3 enfoques. Los enfoques son el enfoque economista, el enfoque social y el enfoque crítico social. A continuación, mi compañera Yamilet Bello nos va a hablar un poco sobre el enfoque economista. El enfoque economista se refiere a la dificultad o a la deficiencia a los riesgos que es causado por una vulnerabilidad económica que puede ser causada tanto por los ingresos que llegan al hogar, la salud, la educación, la vivienda, los factores de la población, la dependencia de la agricultura, entre otros. Sí, María. Yo les hablaré un poco sobre el enfoque social. El enfoque social plantea como poblaciones vulnerables a las comunidades que hoy en la actualidad conocemos como las comunidades clasificadas por enfoque diferencial. Estos enfoques diferenciales, en el caso particular de Colombia, tenemos los que son las comunidades étnicas, la tercera edad, la comunidad LGTBI, las mujeres, las personas víctimas del conflicto armado, que ya es un tema bastante puntual de Colombia y no se remonta tanto a Latinoamérica como lo dice el contexto del ensayo, sino puntualmente Colombia. ¿Qué plantea este enfoque social? De que los estados dentro de sus políticas públicas deben tener en cuenta estos enfoques, valga la redundancia, diferenciales, para plantear estrategias para reducir los estados de vulnerabilidad, es decir, las comunidades étnicas dentro de su contexto étnico, se le debe dirigir una política pública, así también estarían las mujeres y así también estarían los desplazados y los discapacitados, las personas víctimas. Más sin embargo, este enfoque tiene una falencia que nos lo va
a mostrar nuestra compañera María más adelante. Pero en resumen, sería clasificar las poblaciones por un conjunto de condiciones comunes que permitan al Estado plantear una política pública directa a esa población escogida. Por ejemplo, tenemos lo que es la consulta previa a la ley 70 para las comunidades étnicas, tenemos la 1448, la 4635 para las comunidades víctimas, hablando del contexto colombiano. Son leyes que tratan de una forma u otra reivindicar los derechos de estas comunidades. María. Bueno, buenas noches. Cuando miramos la vulnerabilidad desde el enfoque crítico social, nos centramos en identificar las nuevas formas de exclusión y marginalización social. Es decir, nos centramos en cómo se lleva la política y los procesos económicos dentro del territorio por parte del Estado y cómo miramos los grupos que consideran vulnerables bajo este concepto, es decir, de un grupo poblacional, a pesar que existen muchas características comunes por el contexto histórico o por cualquier tipo de circunstancia. En este grupo poblacional puede contener integrantes en el estado de vulnerabilidad, integrantes que presenten poca vulnerabilidad con respecto a miembros del mismo grupo. Es decir, compañeros, ustedes conocen, existe el CISBEN. El CISBEN es una plataforma donde mide el grupo de familia, el grupo en estado de vulnerabilidad que tienen hoy en día los colombianos. Existen cadenas que pueden medir el estado y por lo menos a los más vulnerables se les está ofreciendo ayuda. Es decir, el CISBEN está aquí para medir el grado de vulnerabilidad que tiene el hogar, los hogares. Existe el IVA, existe Familias en Acción, ahora está Madre Cabeza de Hogar. Todos estos grupos se hacen con el fin de ayudar a las personas más vulnerables. Bueno, compañeros, un resumen en un minuto de lo que acabamos de decir. Hay tres enfoques. Está el enfoque economista. El enfoque economista nos dice, los grupos poblacionales dependen del ingreso económico y del nivel de empleabilidad. Es decir, que mientras más ingreso económico o sea mejor la actividad económica de un grupo, será menos vulnerable. Por lo tanto, los estados deberían de clasificar estos grupos por ciclo vital o por grupo etario. Entonces, el estado garantizará o protegerá a uno de estos grupos etarios. Cuando digo grupos etarios me refiero a clasificación por edad. Entonces, tenemos la primera infancia en un primer término donde el Estado le garantiza nutrición, educación. Tenemos la adolescencia y los jóvenes que van desde 14 a 27 años. También es una población que el Estado prioriza para proteger, pero cuando llegan a más de 27 años, de los 28 a los 60, esta población, el Estado considera de que ya está apta para poder enfrentar las necesidades cotidianas. Después viene el grupo de 60 años en adelante, que sería la tercera edad. En pocas palabras, nos clasifican por edades para poder trabajar la política pública y la intervención para disminuir los niveles de vulnerabilidad. Después viene un segundo enfoque, que es el enfoque social, donde dice, no, además de clasificarnos por edades, debemos clasificarlos por grupos, porque no es lo mismo una mujer de 15 años a un varón de 15 años, sabiendo que Latinoamérica fue un modelo patriarcal de gobierno durante muchos años y las mujeres han sido excluidas de algunos espacios y se está trabajando en eso. Pero aparte de las mujeres también tenemos a la población víctima, tenemos a la comunidad LGTBI, tenemos a los discapacitados y nos clasifican por grupos sociales. Entonces, llega un tercer enfoque que es aún más profundo y dice,
Sí, está bien, un enfoque social, pero hay que hacer un enfoque crítico social. ¿Por qué crítico social? Porque después que focalizamos a un grupo de mujeres, nosotros no deberíamos trabajar la política pública como Estado diciendo de que todas las mujeres son iguales, no señor, sino que dentro de ese mismo grupo de mujeres, hay mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad y otras que no están. Por lo tanto, el Estado debe ser más puntual y más meticuloso a la hora de trabajar los grupos sociales, entonces hay que aplicarle un enfoque crítico. Eso se hace midiendo los grados de marginalidad. Hay unos elementos de estudio que se utilizan para ir midiendo todo esto. Pero en conclusión, cada territorio tiene unas particularidades dependiendo de sus usos, costumbres, tradiciones y política pública. Así es. Hasta ahí sería el resumen de nuestro tema. Muchas gracias. Gracias, compañero. Sí, está muy claro lo que están explicando. De verdad que nos quedó bien. Estamos de acuerdo que así es como se clasifica la parte de vulnerabilidad. Yo creería que el tema está claro. Sí, compañeros, me pareció que el tema ha sido claro. No veo alguna pregunta que hacer, no, en el momento no, pero sí la clasificación en sí, como dice la compañera María Guerra, ahí nos podemos verificar, ¿no? En el CISBEN, el signo o la persona o la familia más vulnerable que tengamos, porque dentro de eso están los ciclos A, B y C, ¿no? Y la D, si me imagino, si no me equivoco. Entonces, creería que sí, que no tanto eso, sino como el medir, ¿no? No solamente eso, porque hay personas que no han medido bien ese punto en el CISB. Chicos, antes de seguir, quedan menos de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, no sé, empezamos porque tenemos que debatir sobre los temas, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿alguna pregunta hacia el tema de nosotros que expusimos? Compañeros. Para nada, el tema estuvo bastante claro y bastante conciso en lo que debían aprender. Fue muy bueno. Okay. Algo para resaltar sobre el tema que ustedes dijeron. En cada departamento, pues como dijo el compañero, pues tenemos nuestra política pública. Tenemos política pública, por ejemplo, aquí en el Amazonas en este momento está en construcción la política pública del adulto mayor, ¿sí? Y se está también actualizando la política pública de infancia y adolescencia. Entonces, la verdad que el tema fue muy bueno porque es todo lo que está en la actualidad en este momento. Bien. ¿Algún aporte, algo más? Si no, pues ya haríamos como por terminado el debate. Bueno, un último puntico de rapidez aquí y es haciendo énfasis en lo que dice la compañera, y es bastante notorio el tema del Amazonas. Sabemos que el Amazonas siempre se ha caracterizado por tener unas comunidades indígenas. Entonces ahí las políticas públicas deben ir con un enfoque diferencial étnico bastante acentuado. No es lo mismo implementar una política pública, por ejemplo, de plan de alimentación escolar en el Amazonas, donde ya ustedes tienen una forma de comer, tienen unos productos que consumen, a implementarlo en Bogotá. Entonces, todo este tipo de particularidades las debe tener el Estado a la hora de tratar de intervenir el tema de disminuir los índices de vulnerabilidad, porque a veces vemos noticias como en La Guajira, de que a los niños les estaban suministrando la bienestarina, pero como ellos no consumen bienestarina, las estaban utilizando, era para utilizarlos en la ganadería de especies menores. Es bastante complejo el tema, pero estamos haciendo un resumen y creo que quedamos claros todos. Sí, por lado y lado, por los dos temas. Sí. Excelente. Muy bien. Compañero, ha sido un gusto, un placer tener el grupo, debatir con ustedes el tema, su tema, nuestro tema. Y no solamente eso, sino es algo también cultural, objetivo, que nos llena también a cada uno de nosotros, pues lo hablo por mí, ¿no? Gracias, compañeros, de todas maneras, nos encantó poder estado con ustedes y que mantengamos nuestro grupo también
para las próximas actividades que tengamos. Bueno, muchas gracias, compañera. Fue un placer haber compartido este debate con ustedes. Bendiciones. Sin más que decir, me despido. Bueno, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias Buenas noches. muchas gracias por compartir su conocimiento que han adquirido en este tema con nosotros. Y pues así iniciamos y esperamos seguir más adelante compartiendo nuestros conocimientos. Ok, Ok, listo. chao, chao. Chao, compañeros.